Marketing Corner presenta Conversando de Ventas con Joe y con Pablo. Ya comenzamos con el podcast donde ellos comparten sus experiencias. Conversando de Ventas. Sonriente, bienvenidos nuevamente a Conversando de Ventas con Joe y con Pablo. Con Pablo y con Joe. Con Pablo y con Joe, capítulo número 11. ¿En serio? Capítulo número 11, la verdad que he visto el número de Dios y el hombre. El número de Dios y el hombre. Sí. No sabía eso, así que ya lo estamos aprendiendo. Joe, ¿cómo ha estado todo? Súper bien, gracias a Dios. Mucho trabajo. Ahorita terminé de escribir la columna próxima para Metro. Es interesante el tema. El tema es cuánto debo invertir en publicidad digital. Wow. Bueno, uno que trabaja en esto todos los días, es bien importante saber cuándo uno invierte, porque a veces no tiene la idea de cuánto de lo que yo me gano, de lo que yo vendo, tengo que invertir en publicidad, y promocionarse es importante, porque si no te promocionas, no te conocen. Excelente. Joe, siguiendo con lo que habíamos hablado el último. ¿De qué vamos a hablar hoy? 10. De la inmortalidad del cangrejo. Eso va a ser para más adelante, no creo que sea ahora, pero para más Estaba adelante. emocionado con la idea de hablar de la inmortalidad del cangrejo. Pero yo creo que en este momento sería bueno la inmortalidad del cangrejo para otro momento. Cangrejo. Pero va a llegar, tranquilo. La vez pasada te había hablado, te había propuesto. Esto es un poquito más sobre hablar en público o hablar frente a un grupo de personas. Yo llego a una presentación y en la presentación está el presidente, el vicepresidente, la secretaria, los vendedores, el guardia de seguridad, está todo el mundo en esa reunión. ¿Cuáles son los 3 pasos que yo tengo que hacer para que esa presentación frente a todo el mundo, y estamos hablando de personas que ven las cosas de diferente manera, que la escuchan de diferente manera, que no tienen quizás una mentalidad colectiva, como muchas veces pasa en las empresas, que cada sector es una tribu distinta? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esa presentación convencer a todo el mundo y que finalmente me compren lo que estoy vendiendo? Me compren mi idea. Mira, de verdad, Pablo, no sé qué tú estás haciendo, pero estás haciendo un research de cuáles son las preguntas más difíciles en el ambiente de No ventas. es difícil. Déjame hacerle la vida difícil a yo. ¿Cuáles son los 3 pasos importantes para ti? Mira, es interesante poder dialogar esto contigo, porque es una de las destrezas o dinámicas o módulos instruccionales que la gente más rechaza. No sé, algo sucede que la gente generalmente tiende a rechazar esta información que voy a compartir contigo. Para tú poder venderle a un grupo, imagínate que tú vas y tienes un comité. Se tienen que dar 2 situaciones a nivel tuyo como profesional de venta. Número 1, identificar la dinámica del grupo. Tienes que identificar la dinámica del grupo. Y número 2, tienes que identificar quién rayo es el decision maker. Y la gente piensa que una sola persona es el decision maker. Y están, en la mayoría de los casos, no correctos. ¿Por qué? Porque en una transacción donde hay un equipo de trabajo, hay múltiples decision makers. Y cada uno busca algo diferente. Por ejemplo, está el decision maker económico. El decision maker económico es aquel que tiene el poder de abrir y cerrar la llave del dinero. Es el que puede aprobar o no aprobar que se haga el desembolso y que te compren. Generalmente es la persona de mayor jerarquía en la empresa, que a veces es la gerente general o la presidenta o la CEO o el CEO. Y lo que ese cliente busca es el impacto que va a tener tu producto sobre la empresa. Ese es uno de los decision makers. El que abre y cierra la llave del dinero. Se llama el decision maker económico. Cuando tú entras en esa transacción grupal, tú tienes que saber de todos estos quién tiene la llave de abrir y cerrar el dinero, porque a ese yo le tengo que hablar en otro idioma.
Acuérdate, nosotros, y esto lo hemos vacilado tú y yo en varias ocasiones, los vendedores hablamos vendedoriano, que es la utilización del lenguaje para vender. Ok, Yo vendedoriano. tengo que adaptar mi mensaje para el decision maker económico, porque lo que quieres escuchar es cómo mi producto va a impactar los resultados de su empresa. Pero hay otro decision maker, que es el gatekeeper o el guardameta o el portero de la selección. La función de ese decision maker es asegurarse de que tu producto cumple con los requisitos que se están buscando. Ese no le puede decir que sí a tu producto, pero le puede decir que no. Mira qué interesante. Imagínate que yo voy a comprar un avión. Yo no soy piloto y quiero comprar un avión y tengo los chavos y mi empresa tiene el dinero y yo le digo al capitán, al que va a ser el piloto, ¿qué tú piensas de este avión? Él no lo puede comprar, no tiene el dinero. La empresa es mía, yo puedo aprobar, pero él me dice, mira, de verdad, yo no te recomiendo ese avión es muy peligroso, no es bueno cuando hay mal tiempo. Ya se cayó la venta. Ya se cayó la venta. Así que en ese trabajo de equipo es importante ver que hay un decision maker económico que lo que le importa es que cumplas en términos de impacto a su compañía. Tienes el decision maker que es el guardameta, el portero, el gatekeeper, que lo que busca es que tu producto cumpla con los requisitos de transacción. Y hay veces que nos olvidamos de esto, uno de los decision makers es el usuario. Si el usuario, que lo que busca es que esto me facilite la vida, pero no ponga en riesgo mi trabajo. Esto me facilita la vida, pero no ponga en riesgo mi trabajo. Muchas veces no le hablamos al usuario y hay veces que el usuario te cancela la venta. Yo he escuchado a usuarios decir, mira, jefe, no invirtamos en esto, de verdad, porque esto lo podemos hacer. Simplemente movemos un compañero de aquel departamento y lo podemos hacer manual y no vale la pena invertir. Y después que la transacción estaba montada, estaba casi negociada, se cayó. Así que para venta de comité, es importante que tú entiendas cuál es el rol de cada uno. Pero en términos de dinámica de los equipos, siempre hay un líder, pero siempre hay un líder informal. Y ese líder informal, ella o él, tienen una influencia sobre el líder informal. Y tienes que tener la capacidad de visualizar como le dicen en Cataño, el sitting arrangement, cómo se sientan. Si es una presidenta, ¿quién se sentó al lado de la presidenta? En su lado derecho. ¿Quién se sentó en su lado izquierdo? Por dinámica de grupos, generalmente quien se sienta a la derecha o a la izquierda de la presidenta son los más que ejercen influencia porque están cerca de los oídos de la presidenta. Y independientemente que no sean el decision maker, gatekeeper o el económico, son los influencers, los verdaderos que influyen. Y esa es parte de la dinámica que lamentablemente yo creo que ya es uso y costumbre. La mayor parte de los profesionales de venta te dicen, no, ya yo hablé con el decision maker. Y se olvidan que probablemente tocaron a uno de los tres que hay que tocar. ¿Qué te parece? Me parece brutal, me parece muy bueno porque con este tipo de información yo puedo identificar y de qué manera obviamente yo voy a hablar con cada uno y cómo yo le voy a vender a cada uno. Estuvimos hablando de dinero, estuvimos hablando de una persona que obviamente quiere que cumpla con los requisitos. Yo imagino que obviamente cuando uno vende, le vende a todo el mundo que está alrededor, aunque esté obviamente hasta el conserje sentado en esa reunión. Y está obviamente lo que tú dijiste, que era el usuario, que esa persona también, o sea, yo siempre creo que uno tiene que tratar a todo el mundo, tiene que tratarlo de la misma manera dentro de una reunión, pero cada persona va a recibir una información distinta. Si yo llegué a esa reunión, yo no sabía nada que iba a hacer esto, yo hablé con una persona en esa llamada telefónica, mira, te vas a reunir conmigo y cuando llego hay un comité, como tú dices ahora mismo. ¿Qué preguntas yo puedo hacer para identificar, obviamente, cuál es el gerente, que es la persona que va a estar ahora mismo, que es la persona
quiere que cumplas con los requisitos financieros para la empresa. ¿Cómo yo sé cuál es el gatekeeper y cómo sé yo cuál es el usuario? ¿Qué preguntas yo tengo que hacer para identificarlos? Mira lo interesante. En términos de dinámica de grupo, el body language es bien importante. Una de las destrezas suaves que debe. Nadie tiene que hacer nada. Pero una de las destrezas suaves que debe dominar un profesional de venta o un profesional de la ciencia de la persuasión aplicada a la venta es poder leer el lenguaje no verbal. Y siempre te vas a dar cuenta que en Occidente tú vas a ver que la jefa va al frente y toda la manada detrás. Exacto. Le abren la puerta a la jefa y la jefa entra y toda la manada entra detrás. Ella se sienta primero y se sienta en el trono. Y todos los demás esperan a que la jefa o el jefe se sienten. Ya te dieron un indicador no verbal de quién es el decision maker final. Pero cuando veas y escuches preguntas altamente técnicas, específicas, sobre aspectos técnicos de tu producto, ya tú sabes que ese es el guardameta, el gatekeeper, el portero. Y lo interesante es que cuando tú vendes a comité, tienes que ser multilingüe. Tienes que hablar el idioma del presidente o la presidenta, tienes que hablar el idioma del técnico y tienes que hablar el idioma del usuario. Siempre han dicho, el formato ideal para tú hacer una buena presentación es dile a la gente lo que le vas a decir primero. Mira, te voy a hablar de esto, luego se lo dices y luego se lo repites a modo de resumen. Así que dentro de ese formato tú tienes que tener 3 versiones. Una para la top o el top, una para el gatekeeper y una para los usuarios. And the chicken is dead. Qué brutal. Excelente, excelente. Yo creo que esto es algo que muchas veces creo que el consultor o el profesional en ventas se puede paniquear con esto porque va a haber mucha gente a la vez y va a decir, ¿a quién le vendo? ¿A quién le vendo? Y muchas veces cometemos el error, yo creo, en mi experiencia, de que nosotros siempre queremos hablarle directamente en un comité a la que toma la decisión. Pero si la persona viene en comité es porque también va a querer que otras personas opinen. Y si los otros opinan y dan su veredicto al final del día, como si esto fuera un juicio, también influyen en la decisión. Y yo creo que son gente de confianza. Muchas veces nosotros cometemos el error de que nosotros queremos dirigir no solamente a la persona que toma la decisión y que me va a dar los chavos, pero yo creo que uno tiene que venderle a todo el mundo. Yo he tenido, por ejemplo, la experiencia en el área educativa de que cuando, por ejemplo, viene este nene y viene con varias amistades, uno tiene que identificar quién es el líder. Pero cuando tú identificas al líder, que es el que va a convencer después al nene para que se termine de matricular en ese curso, en esa carrera, en ese bachillerato, tú le vendes a todo el mundo y tú tienes que hablar con todo el mundo y tratar a todo el mundo por igual, porque esos van a influir y van a decir, mano, la verdad que esta gente brutal, me encanta el lugar, esto está bien montado, la verdad que me gusta, la va a pasar chévere, y si yo puedo también me matriculo contigo. O sea que uno tiene que hablarle a todo el mundo. Lo interesante que acabo de decir, y esto es un tema, pero es un tema paralelo, es congruente con lo que estamos hablando. Hay diferentes tipologías de procesos de compra. A nivel de psicología, en términos de conducta de consumidor, hay compradores que son directos. Te dicen, mira, Pablo, yo lo quiero verde, lo quiero que brinque, lo quiero que me dure 5 años y lo quiero así. El cliente te dice exactamente lo que quiere y tú simplemente se lo tienes que dar. No lo puedes cambiar porque no te compra. Pero un 30% de los clientes tienden a ser gregarios. Y el cliente gregario es un cliente que anda siempre en manada y la opinión de su grupo es más importante que su propia opinión. Y te dice, sí, lo quiero verde, pero alguien le dijo, no, pero no lo has visto negro. Él dice, sí, no, fíjate, negro está mejor. Y después otro le dice, pero no lo quieres blanco. Y le dice, fíjate, blanco me está gustando. Y tiende a ser indeciso, ¿verdad? Porque el peso de la decisión está en función de la influencia de ese grupo. Para eso se supone que tú identifiques cuál es el líder informal.
Y entonces, el líder informal en el grupo de la tipología gregaria tiende a buscar visibilidad y protagonismo. Y generalmente es quien opina, se para al frente, habla. Y la nueva técnica, el nuevo modelo de venta te dice, en vez de separarlo y bloquearlo, incorpóralo. Y le dice, mire, don Figueroa, se ve que usted sabe mucho de esto. Ayúdeme a explicarle a su compañero, aquí el señor Pérez, por qué esto le conviene. Y entonces, como le estás dando la visibilidad, le estás dando el protagonismo, ese influencer se convierte en una herramienta tuya de venta. Todos esos escenarios se dan. Pero para mí lo importante, Pablo, y lo hemos hablado en múltiples ocasiones, es que el profesional de venta tiene que tener olfato. Olfato. Yo no puedo ir a la calle a repetir una letanía. Yo tengo que analizar el ambiente, olfatear el ambiente y adaptar mi mensaje. Yo no puedo ir a hablar español a gente en otro país que no habla en español. Así que cada decision maker tiene su idioma y yo tengo que hablar el idioma de cada uno de esos decision makers. Es compleja. La transacción de ventas a comités y a equipos es compleja y requiere trabajo. Pero como tú y yo lo hemos hablado, los vendedores le tienen terror al roleplay y le tienen terror a ensayar. Y hay dos profesiones que tú siempre y yo hemos dicho que necesitan ensayo. Una es La actuación. La actuación y la otra, la venta. La venta. Estamos claros. Estamos claros. No, y otra cosa más, y con esto estaríamos terminando aquí, también el tema de investigar a quién yo voy a visitar es importante. A veces uno va y cae como en paracaídas y no sabe ni qué va a decir. Y es importante uno investigar de una empresa la visión, la misión, cuánto tiempo llevan, quiénes fueron los fundadores, qué es lo que ellos quieren lograr. Y muchas veces, sobre todo en estos tres personajes que estuvimos hablando, yo creo que son los que se van a alinear con la misión, porque el gerente o el vicepresidente, si no está el CEO o el dueño, van a estar alineados con esa misión de esa persona que sudó y luchó para que esa empresa echara hacia adelante. Así que también es importante investigar con qué tipo de personas me voy a topar y cuál es la misión y la visión de la empresa. Yo investigo eso y me tomo 5 minutitos más. Cuando llego estoy preparado para lo que sea. Y como dijiste ahora, olfatear y también escuchar. Mira, esto es, como dicen en Cataño, rule of thumb, una regla. Transacciones de venta improvisada, resultados inconsistentes. Tienes que practicar y tienes que prepararte y tienes que estudiar, porque esto es una profesión. Esto es una profesión. Y si recuerdan la columna de Joe en Marketing Corner, el poder de llamar en frío, van a ver que el último punto es práctica, 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 práctica. Joe, gracias nuevamente, amigas, amigos, como siempre, Pablo, recuérdense www.peakperformancepr.com, lo van a ver aquí abajo, en YouTube, Conversando de Ventas con Joe y con Pablo, en Facebook, José Joe Díaz, o con Pablo y con Joe, y en podcast también, Conversando de Ventas con Joe y con Pablo, Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Déjenos saber lo que quieren que hablemos, déjenos saber lo que quieren conversar con nosotros, que podamos compartir. La verdad que nos interesa mucho y gracias por el apoyo siempre. De verdad, gracias. Y lo que necesiten, aquí estamos. Bendiciones para todos. Nos vemos. Se cuidan.